En la vida, para llevarnos bien con todos, debemos usar dos palabritas que son casi mágicas. Una de ellas es por favor y la otra es muchas gracias. ¿Qué tal si le dice al que está al lado suyo, muchas gracias por haber venido hoy? De veras, muchas gracias por haber venido. Todos los seres humanos necesitamos tener un valor muy importante que debemos practicarlo todos los días. Se llama el valor del agradecimiento. Qué importante es que seamos agradecidos y que mostremos gratitud. La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. La gratitud y el agradecimiento son sinónimos, pero eso es algo que a menudo se nos olvida. Se nos olvida agradecer a la gente que ha hecho que nosotros lleguemos a ser lo que somos. Se nos olvida agradecer a Dios, quien nos bendice tanto. Hay en la Biblia un relato escrito por un doctor en medicina, el médico Lucas. Lucas escribió uno de los 4 evangelios. Él fue el médico particular del apóstol Pablo y lo acompañó en muchas de sus giras para ayudarlo en sus aspectos de salud y en sus cuidados físicos. Y siendo él un académico, pues escribe de una manera elocuente este relato. Y se encuentra precisamente en Lucas 17:11. Y dice Lucas 17:11, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando pensamos en los leprosos, hoy pues ya no nos encontramos con los leprosos en la calle. Pero sí existen otro tipo de leprosos. Los sidáticos, por ejemplo, aquellos que por el virus de inmunodeficiencia humana han adquirido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Y a veces estamos con gente, pero si supiéramos que tienen SIDA, tendríamos un poquito de temor. Allá en 1991 aproximadamente, estuve en un seminario organizado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para instruir a los líderes de culto sobre el tema del SIDA. Era un tema bastante nuevo. Y estando allí llevaron a un personaje que dio su testimonio de cómo él había adquirido el SIDA y que tenía 2 o 3 meses de vida nada más. Y después de oírlo le dije: mire, ¿y usted tiene compromiso hoy por la noche? Era un miércoles. Y me dijo: no. ¿Me acompañaría para hablarle a nuestra iglesia sobre su testimonio y advertirles de los peligros de la vida licenciosa? Y me dice: con mucho gusto. Y lo llevé al auditorio mayor de la Roosevelt. Estábamos ahí congregados un buen grupo de personas. Y lo presenté y dije: hoy tenemos a un invitado especial que tiene un testimonio que compartir. Y él pasó y dijo: miren, antes de hablar, yo quisiera tener el gusto de estrechar la mano de cada uno de ustedes. Y él pasó y le dio la mano a todos. Cuando pasó y dijo: bueno, quiero decirles que es la última vez que les voy a dar la mano porque yo me voy a morir de SIDA. Todos se quedaron viendo la mano así.
Algunos vi que se la hacían así. Y empieza a decirles, mire, el SIDA no se pega por dar la mano. No se pega por dar un beso. Tampoco se pega por dar un abrazo. Pero sí por tener relaciones sexuales sin protección. Y aún con protección, la trama de los condones no es suficiente para contener el virus del SIDA. Se pasa. Así que todos así con ojos de preocupación porque creían que ya les había pegado el SIDA. Y es que para algunos hoy en día que tienen SIDA, se les ve como a uno de estos leprosos, con la diferencia de que estos leprosos gritaron a la distancia: Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros. Y aquí habemos muchos leprosos, no leprosos del cuerpo, pero sí leprosos del alma, que vinimos a Jesús gritándole: Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Y se compadeció Jesús de nosotros? Sí, nos limpió, nos justificó, nos lavó, nos santificó, nos perdonó. Y por eso hoy estamos aquí como nuevas criaturas, hechas gracias al amor de Jesucristo y a la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa compasión? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Cuando usted ve a alguien en necesidad y siente tristeza por lo que le está pasando, no debe conformarse con la tristeza, sino debe de obedecer el impulso de ayudarlo. Yo tenía 17 años cuando visité por primera vez Nueva York y nos llevaron a conocer la famosa Quinta Avenida. Estamos hablando de 1967 y ya la Quinta Avenida era un lugar espectacular para un extranjero. Ahí se veía pasar toda clase de gente con toda clase de vestuarios y peinados y actitudes. Y caminando por la acera vi que cayó un hombre. Y yo quise correr a ayudarlo. Y me agarró del brazo uno de los misioneros que andaba conmigo y me dice: eso no se hace aquí. Yo me quedé un poco desconcertado cuando me dijeron: no, usted no puede hacer eso aquí. Y esa es la actitud hoy en día, ver a alguien en necesidad y no socorrerlo. Pero cuando usted tiene compasión, usted no solamente tiene tristeza por lo que está pasando el prójimo, sino que se ve impulsado a darle una mano de ayuda. Y eso es lo que pedían los leprosos. No solamente que se entristecieran por la situación tan lamentable que ellos tenían en su cuerpo con la lepra, sino que hicieran algo por aliviarlos, por detener su dolor. En Levíticos 13, 45 y 46 dice: la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos, no se peinará, con el rostro semicubierto irá gritando la enfermedad, o sea, lepra, lepra, para que la gente no se le acerque. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Cuando usted tenía lepra en esa época de Jesús y en todo el Antiguo Testamento, usted no podía tener vida en comunidad. La gente no lo permitía. La ley no lo permitía. Y usted tenía que aislarse y sufrir solo su tristeza. Y ya dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo.
Y por eso es que Dios ha preparado lugares de refugio para el solitario. La iglesia es ese lugar de refugio. Aquí es a donde viene el leproso. Aquí es a donde viene el enfermo. Aquí es a donde viene el vicioso. Aquí es a donde viene el triste, el desamparado. Y encuentra un hogar, un refugio. Y luego lo conectamos en un grupo en casa, un grupo café, una célula. Y allí encuentra todavía los amigos, los familiares que no tiene, porque se quedaron en el pueblo, o en el extranjero, o en el cementerio, o jamás conoció a sus padres. Pero Dios hace habitar en familia a los desamparados, y lo hace precisamente en la iglesia. Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Porque resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Esto nos enseña que hay milagros que no ocurren instantáneamente. Hay milagros que ocurren lentamente, paso a paso. Cuando Él les dijo vayan a presentarse al sacerdote, estaban leprosos. Pero en el camino empezaron a notar ellos su sanidad. La oreja rota se compuso, se completó. La nariz que se había caído apareció nueva. Todos experimentaron la sanidad. A veces oramos por un enfermo y no sana en el momento, pero en el camino sana. Si usted cree la voz de Dios, la palabra de Dios, y camina en fe, usted será limpio, no solo de la enfermedad, será limpio también de su alma. A mí me impresiona George Whitefield, un predicador metodista de 1714 a 1770. Este predicador, uno de los primeros en Inglaterra, dijo una frase que me impresionó. Dijo: hay personas que le tienen más miedo a las arrugas de la cara que a lo podrido del corazón. La repito porque usted la quiere tuitear. Hay personas que le tienen más miedo a las arrugas de la cara que a lo podrido del corazón. A veces nosotros cuidamos nuestro rostro, cuidamos nuestra apariencia, pero descuidamos nuestro corazón. Y no tenemos una lepra que se vea en el rostro, pero sí tenemos una que se ve en el corazón. Y por eso es que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible. Así que les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. Pero uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Era pentecostal seguramente. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. ¿En qué pensó este uno cuando se vio sano? En dar las gracias. ¿Cuántos hemos recibido de Dios alguna sanidad alguna vez? Tendríamos que darle las gracias a Dios, ¿sí o no? Postrarnos en tierra, gritar nuestra gratitud, gritar nuestro agradecimiento. En vez de avergonzarnos de nuestro Señor, gritar a los cuatro vientos: yo doy gracias a Dios porque Él me libró de la lepra del alcoholismo, de la lepra del tabaquismo, de la lepra del robo, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, del engaño. Dios nos ha librado de muchas cosas y nos ha sanado de adentro para afuera. Y debemos darle gracias, siempre gracias a Dios nuestro Señor. Dice Lucas, no obstante, que era samaritano. O sea, Lucas sabía que un samaritano
era menospreciado. Había discriminación racial. Sí, a mí me impresionó el miércoles pasado cuando Dylann Roof entró a la iglesia Emmanuel de Charleston, Carolina del Sur. Había un estudio bíblico. Él llegó una hora antes y el pastor empezó a hablar con él en lo que llegaba el resto. Y cuando llegaron todos, él sacó su arma y mató a 9 en el estudio bíblico. Todos los que estaban ahí en esa iglesia eran gente de color, eran negros. Y él era blanco. Y él determinó ir y matarlos, dice. Él les dijo que los estaba matando porque los aborrecía, porque no quería ver más negros en su comunidad, porque les hacían daño, y mató a 9. Ese mismo día lo capturaron y está detenido. Pero más me impresionó el viernes cuando delante de un juez llegaron todos los familiares de los muertos y le dijeron al juez: señor juez, con lágrimas en los ojos la mayoría, se llevaron lo mejor de mi vida, a mi abuela de 70 años o a mi hijo de 25, 9 muertos, incluyendo el pastor. Pero cada uno le dijo al juez: perdonamos a Dylann Roof por lo que nos hizo, nos duele, pero lo perdonamos. Yo pido un aplauso para esa gente. No es fácil perdonar al que nos ha hecho daño, sobre todo cuando lo hace por una motivación racista. La discriminación racial lamentablemente es una lepra que ha existido desde siempre. Existe entre negros y blancos hoy en día, entre indígenas y ladinos hoy en día. Existe entre tribus en el África que se matan mutuamente. Y aquí hay un ejemplo de un grupo que elimina el racismo: 9 judíos, un samaritano. ¿Por qué? Porque tenían una desgracia en común. Los 10 eran leprosos. El común denominador era que estaban leprosos. Cuando usted está en un naufragio, a usted no le importa si aquel es chino, si aquel es blanco, si aquel es negro. Si se están hundiendo, usted espera que lo ayude un chino, o que lo ayude un negro, o ayudar a un chino, o ayudar a un negro. Se dice de los animales que cuando hay inundaciones y corren a un lugar donde se pueden salvar, se ve allí a animales que se devoran a otros, pero por ese momento no lo hacen. Si los animales son solidarios en medio de la tragedia, ¿por qué nosotros, que somos animales racionales, no podemos unirnos? Cada vez que en Guatemala ha habido una gran tragedia, como un terremoto del 4 de febrero de 1976, se botan las barreras raciales, sociales, económicas, políticas, religiosas, y existe solidaridad. Pues por eso esta decena de leprosos vivían juntos, aunque entre ellos había un samaritano, uno al que despreciaban y discriminaban. Ustedes recuerden el trato de Jesús con la mujer sirofenisa, que llegó a pedir que sanara a su hija, y Jesús le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros, porque los judíos veían a cualquier otro que no fuera judío como perro. Así nos veían a nosotros. Espero que ya no nos vean igual, porque ahora somos hijos de Abraham por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Llega el samaritano, fue el único que regresó a dar las gracias, no obstante que era de Samaria. ¿Acaso no quedaron limpios los 10?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha
sanado. Dios sana hasta las personas que le caen mal a usted. Créamelo. Sí. Un día llegó Jesús a la casa de Pedro, estaba enferma la suegra, ¿y qué creen que hizo Jesús? La sanó. Yo no sé cuál era la relación de Pedro con ella, asumo que era muy buena. Aunque hay quienes dicen que Pedro negó a Jesús 3 veces porque le sanó a la suegra una vez. Pero yo creo que es un supuesto muy erróneo, muy equivocado. Qué importante es entender lo que Dios hace. La ley decía en Levítico 14:1, el Señor le dijo a Moisés: esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Será presentada ante el sacerdote, quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará a traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Después el sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Versículo 7. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro. Entonces dejará libre a campo abierto el ave viva. El que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello, la barba y las cejas. Se lavará la ropa y se bañará. Así quedará puro. Estos 10, sobre todo los 9 judíos, ya estaban purificados por el sacerdote, incluyendo al samaritano. Pero solo uno vino a dar las gracias. ¿Por qué vino a dar las gracias solo uno? Porque somos ingratos. ¿Porque somos qué? Ingratos, malagradecidos. Una vez que recibimos el beneficio, ya no regresamos. Yo he visto cientos de personas venir con grandes necesidades buscando a Dios. Porque el hogar se desarma, porque el hijo se muere, porque el esposo se quedó sin trabajo, porque está preso uno, porque las causas son diversas. Pero una vez obtenido el beneficio, ¿y dónde están? ¿Cuántos vinieron a darle las gracias al Señor? Hay un himno hermoso que venía oyendo hoy en el traslado de la Roosevelt para acá, que se llama Agradecimiento. Y dice la cantante: y por ese agradecimiento es que sirvo al Señor. ¿Valdrá la pena servir al Señor por agradecimiento? Vale la pena. Vale la pena servir al Señor por agradecimiento. Los otros 9 quizás valoraron su sanidad y su rito de purificación más que al sanador. Probable que le pasó por la mente ir a darle las gracias a ese joven de 31 años que los había sanado. Pero regresar a dar las gracias era perder el tiempo. Hay quienes piensan que venir a la iglesia es perder el tiempo. Hasta que están presos se dan cuenta que venir a la iglesia no es perder el tiempo. Hasta que están enfermos se dan cuenta de que venir a la iglesia no es perder el tiempo. Hasta que son secuestrados y están aislados se dan cuenta que venir a la iglesia no es perder el tiempo. Hace algunos años tuvimos el caso de un hombre secuestrado, hijo de una familia muy acomodada, y lo invitamos a compartir su testimonio en un evento que tuvimos. Y él llegó y dijo: a mí me secuestraron y me llevaron junto con mi niño de 4 o 5 años de edad. Y estando secuestrado, me dieron una Biblia
Y empecé a leer la Biblia. Y cuando empecé a leer el Salmo 1, bienaventurado el varón, me dice mi hijo, ¿y qué quiere decir bienaventurado? Y ahí dije yo, ¿cómo desperdicié tantas veces la oportunidad que tuve de ir a la iglesia, de aprender de la Biblia, de leer la Biblia, de conocerla, y ahora para explicársela a mi hijo? A veces en circunstancias difíciles es cuando nos damos cuenta de que hemos sido ingratos con Dios nuestro Señor. Otras cosas eran más importantes que agradecer a Jesús. Al final de cuentas ya habían obtenido lo que querían de Él. Y no ocurre eso, pues. Ayer me llamaba mi hijo Alex y me dice, mira, estuve con fulano de tal en una fiesta de cumpleaños y me dijo que te pasara el mensaje, que muchas gracias por haberle dado trabajo a su esposa mientras él estuvo 10 años preso. Y caí en la cuenta y dije, ¿y a cuánto le he dado trabajo yo en la vida? Cientos, miles, empresas que les hemos dado la oportunidad de crecer comprándoles nosotros sus productos, sus materiales. Pero jamás viene alguien a decir, mire usted, muchas gracias por darme trabajo. Nunca. Y cuando están vendiéndole a usted el producto, que lo invitan a almorzar, que lo invitan a comer, que le invitan a esto y que le ofrecen esto, que lo otro, y usted es ahí un cliente. Usted firma el contrato del servicio, le dan el servicio y después lo ven por la calle como que usted no existiera. ¿Por qué? Porque no sabemos agradecer. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos con nuestra misma familia. Tenemos que ser agradecidos. Muchas veces los hijos son desagradecidos con sus padres. Un niño cuando viene a este mundo, si no fuera por el cuidado continuo, día tras día, año tras año, de su mamá, de su papá, o de sus hermanos mayores, o de sus tías, o abuelas, o abuelos, o tíos, ese niño no se puede dejar solo, porque se muere. Y luego crece y se vuelve abusivo con su mamá, se vuelve abusivo con su papá, se vuelve ingrato. Mi hijo, hágame el favor. Ay, no puedo. Mi hijo, puede llevarme al supermercado. Ay, tengo que estudiar. Mi hijo, mire, ¿me puede hacer tal cosa? No. Ingratos. ¿Dónde estarás, Herodes? ¿Cómo podemos ser tan ingratos con nuestros padres que nos dieron la vida de ellos para que nosotros podamos tener una vida ahora? Pero es que somos ingratos. ¿No creen que debemos ser agradecidos? ¿A qué tristeza llegar uno a un hospital a ver a un viejo o a una vieja que está ahí pataleando al pobre? Y los 4, 5, 6 hijos afuera, todos diciendo que no tienen pisto para pagar. Nadie tiene. Yo no tengo por qué. Yo no tengo por qué. Y yo no tengo. Nadie tiene. Un padre puede con 5 hijos, pero 5 hijos no pueden con un padre. ¡Qué calamidad! ¡Qué tristeza! Seamos agradecidos. El rey Lear dijo: cuánto más agudo que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido. Mejor que nos muerda una serpiente que tener un hijo desagradecido. Ahora, la gran mayoría de los que estamos aquí somos hijos. Hijos de Dios o hijos del diablo. Porque en esta vida o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero si somos hijos de Dios,
Deberíamos estar agradecidos con Dios, ¿qué dicen ustedes? Sí. Y eso debemos demostrarlo con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Cada vez que traemos nuestros diezmos a la iglesia, estamos mostrando gratitud y honor y reconocimiento para aquel que tuvo compasión de nosotros, sintió tristeza por nosotros, envió a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz por nosotros, y por su gracia somos salvos. Y hoy somos lo que somos por la bendición que Él nos ha dado. Sí, tendemos a buscar a Dios cuando estamos mal. Tendemos a olvidar de Dios cuando estamos bien. Pero lo mejor es que busquemos a Dios en las buenas y en las malas. Que le busquemos cuando no tenemos y que le busquemos cuando sí tenemos. Que le busquemos cuando somos pobres y que le busquemos cuando ya no somos pobres. Cuando ya nos hemos enriquecido. Que le busquemos cuando estamos estudiando para graduarnos y que le busquemos cuando ya nos hemos graduado. Que le busquemos cuando estamos buscando empleo y le busquemos cuando ya tenemos un gran empleo. A Dios tenemos que buscarlo 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos que estar pendientes de Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y yo, dijo Martín Lutero, somos mayoría. Por eso me encanta y me gusta leer Salmo 103. Ábralo. Salmo 103, 1 dice, alaba alma mía al Señor. ¿Con quién está hablando? David. ¿Con quién está hablando? Consigo mismo. Él mismo se está hablando. Como dice aquel cómico guatemalteco, me dije a mí mismo, alaba al Señor. Así está diciendo David. Dice, alaba alma mía. ¿A quién le está hablando David? A él mismo. Todos nos hablamos a nosotros mismos alguna vez, ¿sí o no? Antes parecía uno loco cuando hablaba solo, ahora ya no, porque todos hablan por celular. Y uno los ve hablando solos en el carro y uno piensa que están locos, están hablando con alguien. Pero muchas veces hablamos solos. A usted se le detiene el automóvil porque se le salió el aire a una llanta, tiene la llanta Apache y usted se acerca y habla solo. Hay llanta para desinflarse ahora. ¿Verdad? La gente que está en la cocina habla sola. Hablemos con nuestra alma para decirle a nuestra alma que, alma mía que, alaba al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Usted vive atormentado por algún pecado que cometió hace 20, 30, 50 años o hace 2 días. Recuerde, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. Si usted está rodeado ahora de casas, carros, motos que no compró por dinero corrupto, es porque el Señor se lo dio. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Versículo 15 dice, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno.
Y un día de estos usted, como la hierba, va a desaparecer. Créame, con mucha pena y respeto se lo digo, se va a morir. Ya nadie se va a acordar de usted. Se va a morir y todos los bienes que tiene nos los va a dejar. ¿Qué va a hacer? Aproveche, porque la vida es breve. Termina el salmo diciendo: alaba, alma mía, al Señor. Digámoslo juntos: alaba, alma mía, al Señor.